Samantha nunca esperó ser el blanco de chismes en el trabajo, especialmente cuando ya estaba luchando con un embarazo inesperado. Como mujer soltera y pobre, había aprendido a soportar los crueles susurros y los juicios de sus colegas. Pero una conversación en la sala de descanso lo cambió todo. La risa a su costa se convirtió en incredulidad cuando entró el director ejecutivo, Ethan Blackwood. Nadie sabía que él era el padre de su bebé. Nadie sabía qué iba a pasar a continuación. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Samantha estaba sentada en su escritorio tratando de concentrarse en la montaña de trabajo que se acumulaba frente a ella, pero los susurros de sus colegas resonaban en la oficina de planta abierta, más fuertes que cualquier notificación de correo electrónico o llamada telefónica. ¿Lo oíste? Ella está embarazada y soltera. ¡Qué desastre! Las palabras cortaron el aire, cada una como una daga apuntando directamente a su corazón. Había intentado bloquearlo, pero el juicio constante se estaba volviendo insoportable. A los 24 años, sin apoyo familiar, sin dinero y sin pareja, parecía que el mundo entero se había vuelto contra ella. ¿Pero qué podía hacer? La vida le había lanzado una bola curva que no tenía idea de cómo atrapar. Ella no tuvo más remedio que continuar. La risa a sus espaldas, las risitas mientras pasaba por el comedor. Samantha intentó ignorarlo todo. Intentó ocultar su creciente barriga bajo suéteres enormes y abrigos largos. Cada día sentía que el peso de su embarazo no era nada comparado con el peso del juicio que llevaba consigo. Pero hoy fue diferente. Hoy, cuando entró a la sala de descanso, pudo escuchar las voces más fuertes que nunca. Ella cree que puede aparecer aquí y actuar como si nada estuviera mal. ¿Quién queda embarazada antes del matrimonio? Su vida está arruinada. Las palabras le dolieron, pero ella mantuvo la cabeza en alto. Había aprendido a poner cara de valiente, incluso aunque su corazón se sentía como si se rompiera en pedazos. Lo que Samantha no sabía era que la conversación no era solo sobre ella. Se trataba del bebé que llevaba dentro. Lo que Samantha no sabía era que el hombre responsable de su embarazo era la única persona de la que nadie se atrevería a chismear. Ethan Blackwood, el director ejecutivo de la empresa, entró en la sala de descanso justo cuando los ojos de Samantha se llenaron de lágrimas. No lo esperaban. Nunca había tenido una presencia regular en la oficina, manteniéndose en su oficina de gran altura, muy por encima de los cubículos y escritorios donde empleados como Samantha pasaban sus días. Pero hoy, él estaba allí, sus ojos penetrantes clavados en los de ella con una mirada que hacía que su corazón se acelerara, pero por razones que ella nunca podría entender. Sus colegas se quedaron paralizados y su risa se interrumpió a mitad de la frase. Las palabras que habían estado susurrando sobre ella parecían flotar en el aire, casi como si estuvieran esperando que alguien las reconociera. Y fue entonces cuando Ethan Blackwood, el poderoso CEO, hizo algo que nadie vio venir. Samantha se quedó congelada en el lugar, sin saber qué hacer. La presencia de Ethan en la sala de descanso parecía fuera de lugar, como una tormenta que aparecía de repente en medio de un día tranquilo y soleado. Los demás empleados se levantaron lentamente de sus asientos, con el rostro pálido, sin saber si debían hablar o permanecer en silencio. Entonces la voz de Ethan rompió la tensión. «Espero que todos estén disfrutando de su almuerzo», dijo, con un tono tan tranquilo que le provocó escalofríos a Samantha. Pero lo que dijo a continuación, lo cambiaría todo. «Samantha, solo quería hacerte saber que he escuchado todos los rumores que circulan en esta oficina y creo que es hora de que todos sepan la verdad». La habitación quedó en silencio. Todas las miradas estaban fijas en Samantha, que estaba paralizada, con el rostro mezclado con confusión y miedo. Ella no tenía idea de lo que estaba por pasar. Las palabras de Ethan, aunque tranquilas, tenían un poder innegable. Podía sentir la tensión en el aire, denso como el humo. «Soy el padre de su hija», dijo Ethan con voz aguda y clara, sin vacilar.
Y espero que todos la traten con el respeto que se merece. El corazón de Samantha se aceleró al oír esas palabras. Nunca imaginó que el poderoso e intocable director ejecutivo, alguien que ni siquiera la notaba en el trabajo, fuera el padre de su hija. Se quedó allí, intentando procesar la verdad. Sus compañeros, ahora plenamente conscientes de la situación, intercambiaron miradas de asombro, incapaces de comprender lo que acababan de oír. En ese momento, Samantha se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás podría haber predicho. Pero a medida que el silencio se prolongaba, su mente daba vueltas. ¿Qué pasaría después? ¿Se disculparían? ¿Volvería todo a la normalidad? Y lo más importante, ¿su vida por fin volvería a tener sentido? La tensión en la sala era palpable. Cada segundo parecía una eternidad. Pero Samantha sabía una cosa con certeza: nada volvería a ser igual. Lo que solo había sido un juicio susurrado en voz baja. Ahora todo estaba a punto de cambiar. La verdad había salido a la luz, y era más poderosa que cualquier chisme o rumor. A medida que la sala comenzaba a agitarse, algunos empleados comenzaron a murmurar disculpas, mientras que otros bajaban la vista, avergonzados por lo que acababan de descubrir. Pero para Samantha, esto era solo el principio. No tenía ni idea de a dónde la llevaría esto. Pero sabía una cosa: ya no era la chica de la que podían chismorrear. Ahora era algo mucho más grande, alguien a quien respetar, pasara lo que pasara. Y era hora de que todos los demás se dieran cuenta de eso. Pero mientras sus colegas salían lentamente de la sala de descanso, dejándola sola con Eisen, Samantha sintió que se avecinaba una nueva tormenta. ¿Cuál sería su siguiente paso? ¿Qué estaba pensando realmente? Y lo más importante, ¿qué significaba todo esto para ella y su bebé? Las respuestas estaban ahí, esperando ser descubiertas, pero Samantha no estaba lista para lo que venía después. La sala de descanso estaba en silencio. Nadie se atrevía a hablar. El zumbido de las luces fluorescentes parecía más fuerte que el silencio que flotaba en el aire. Samantha sentía todas las miradas sobre ella, algunas confundidas, otras incrédulas. Las palabras de Eisen Blackwood lo habían destrozado todo. El hombre al que todos veneraban, el hombre al que creían jamás tocar, acababa de declarar algo inimaginable. Era el padre de su hijo. Samantha no sabía si debía estar enfadada, aliviada o simplemente aturdida. Su mente corría, las preguntas la inundaban, cada una más fuerte que la anterior. ¿Cómo era posible? ¿Por qué nunca había dicho nada? ¿Por qué le había ocultado el secreto hasta ahora? Era como si el mundo entero se hubiera puesto patas arriba. Le temblaban las manos mientras intentaba estabilizarse. Esto no debía pasar. Había pasado meses navegando por el cruel mundo de los chismes y los juicios, intentando sobrevivir a cada día. Nunca imaginó que su vida daría un giro así. Nadie lo había hecho. Pero ahora no podía negarlo. Los susurros, las risas, el cruel juicio que había estado soportando, no eran nada comparados con el poder de la verdad que acababa de ser expuesta. Eisen permaneció inmóvil, con la mirada fija en ella, impasible. Su presencia era imponente. Pero había algo en su mirada, algo que hizo que Samantha sintiera que lo veía por primera vez. Ya no era el distante director ejecutivo que gobernaba desde lejos. Ya no era el hombre intocable cuyas decisiones moldeaban su empresa. Ahora era el padre de su hijo, una conexión de la que ninguno de los dos podía escapar. El corazón de Samantha latía con fuerza en su pecho mientras intentaba encontrarle sentido a todo. ¿Por qué no se lo contaste a nadie?, se encontró preguntando, con voz temblorosa pero clara. La expresión de Eisen se suavizó un poco, pero la confianza no abandonó su mirada. Quería protegerte, Samantha, dijo en voz baja. Nunca quise que te trataran como te han tratado. Sabía lo que diría la oficina, lo que pensarían. Pensé que si mantenía la distancia, sería más fácil para ti. Pero fue un error. Samantha se esforzó por comprender lo que decía. Él
Había intentado protegerla manteniéndose alejado. Todos esos meses de dolor, de sufrimiento silencioso, y él lo había sabido desde el principio. No tenía sentido. Pero al mirarlo a los ojos, vio algo más profundo que un simple hombre intentando corregir un error. Había arrepentimiento y algo más. Vulnerabilidad. Nunca antes había visto esa faceta de él. La sala pareció encogerse a medida que aumentaba la tensión. Sus compañeros habían empezado a recoger sus cosas, saliendo lentamente de la sala de descanso. Los susurros, el juicio, todo se había desvanecido. Ahora sabían la verdad, y no les quedaba más remedio que irse. Samantha sentía sus miradas fijas en ella al pasar, pero no se atrevieron a hablar. Y entonces solo quedaron Isen y ella. El hombre que había destrozado su mundo, al mismo tiempo, le había dado algo que nunca esperó, una respuesta. Él había sido la clave desde el principio, aunque ella no se hubiera dado cuenta hasta ahora. Isen se acercó un paso más, su mirada se suavizó. Samantha, dijo, con una voz mucho más suave que antes. Sé que es mucho para procesar, pero necesito que lo entiendas. Me importas. Me importa tu bebé y haré todo lo posible por ayudarte, pero necesito que confíes en mí. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Las palabras eran pesadas, cada una con un peso que ella nunca había esperado sentir. ¿Confiar en él? ¿Cómo podía confiar en él? Después de todo, después de tantos años de silencio, ¿cómo podía simplemente recurrir a él en busca de ayuda? Pero en sus ojos, vio algo que la hizo reflexionar. Tal vez fuera la sinceridad. O tal vez la emoción pura que nunca imaginó que pudiera existir en alguien como él. Isen Blackwood, el director ejecutivo de la empresa, el hombre al que todos respetaban y temían, estaba ahora ante ella, pidiéndole confianza. Era casi incomprensible. Samantha tragó saliva con dificultad. ¿Por qué ahora?, susurró. ¿Por qué no dijiste nada antes? Isen suspiró, hundiendo ligeramente los hombros como si el peso de sus decisiones finalmente lo estuviera alcanzando. Cometí un error. Pensé que podía protegerte de todo esto, pero me equivoqué. No estás sola, Samantha. Nunca lo estuviste. Hizo una pausa, mirándola con una profundidad que le aceleró el corazón. Estaré aquí para ti, para el bebé, para todo. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de una tensión que ninguno podía negarlo. Las emociones de Samantha eran un torbellino, girando sin control. No tenía ni idea de qué hacer con esta nueva verdad, esta nueva realidad que nunca había visto venir. A medida que pasaban los segundos, la verdad se asentaba. El director ejecutivo, Isen Blackwood, le ofrecía algo que nunca había imaginado. Apoyo. No era lo que esperaba. En absoluto. Pero quizás, solo quizás, era exactamente lo que necesitaba. Y ahora, con la verdad expuesta, nada volvería a ser igual. Pero la pregunta más apremiante persistía. ¿Qué haría Samantha a continuación? ¿Aceptaría su oferta, sabiendo que lo cambiaría todo? ¿O seguiría enfrentándose al mundo sola, cargando con el peso de sus decisiones y su embarazo sin nadie a su lado? La respuesta, al parecer, aún no estaba clara. Pero una cosa era segura. El camino por delante iba a ser más complicado de lo que jamás imaginó. El silencio era abrumador. Samantha apenas podía procesar el peso de las palabras de Isen. Lo miró, pero su mente era un caos de confusión, ira e incredulidad. El hombre que había sido la fuente de todas sus luchas, el hombre cuyas decisiones habían moldeado todo su mundo. Ahora le ofrecía algo inesperado, algo que parecía un salvavidas, pero al mismo tiempo, una maldición. ¿Por qué debería creerte?, preguntó finalmente Samantha, con voz temblorosa pero firme. Sintió una oleada de ira, pero la reprimió. ¿Por qué ahora, Isen? Has tenido todo este poder, toda esta influencia sobre la empresa, sobre mi vida, y elegiste guardar silencio. Durante meses, me dejaste luchar contra esto sola.
La mirada de Isen se endureció por un momento, pero su expresión se suavizó de nuevo. Dio un paso cauteloso hacia ella, su rostro lleno de una emoción que parecía casi extraña viniendo de alguien como él. Arrepentimiento. Nunca le había mostrado esta faceta a nadie, y menos a ella. Pero en ese momento, Samantha lo vio todo. El hombre que había construido su imperio con despiadada precisión, ahora de pie frente a ella, vulnerable, arrepentido y buscando redención. Creí que te estaba protegiendo, dijo Isen en voz baja, su voz, casi suplicando. Pensé que si me mantenía al margen, si mantenía las distancias, sería más fácil para ti. Pero me equivoqué. Fui egoísta y te lastimé más de lo que jamás imaginé. El corazón de Samantha latía con fuerza en su pecho cuando sus palabras la golpearon como un puñetazo. Había pasado tanto tiempo ocultándose de la verdad, de la realidad de su situación, y ahora se enfrentaba a todo de golpe. El hombre que nunca había querido necesitar. Ahora estaba frente a ella, ofreciéndole su ayuda, su apoyo, su presencia. Era demasiado. Demasiado para procesar. Demasiado para aceptar. Deberías habérmelo dicho, susurró Samantha, con voz apenas audible. Debiste haber estado ahí desde el principio. No merecía que me trataran así. Tenías todo el poder, todos los recursos, y solo observaste cómo luchaba por mantener mi trabajo, mi dignidad y mi cordura intactas. Isen se estremeció ante sus palabras, pero no apartó la mirada. No intentó justificarse. Simplemente se quedó allí, como si aceptara todo lo que ella decía, como si el peso de sus palabras fuera algo que sabía que merecía. Samantha pudo ver la confusión en sus ojos, la batalla interna que libraba. No era solo culpa. Era algo más profundo, algo que había mantenido oculto durante demasiado tiempo. Sé que cometí un error, dijo con voz firme, pero cargada de emoción. Pero no puedo deshacer el pasado. Todo lo que puedo hacer es intentar hacer las cosas ahora mismo. Tú y el bebé. Ambos merecen algo mejor que esto. Quiero ayudarte. Quiero estar ahí para ti, Samantha. La habitación pareció encogerse cuando sus palabras la cubrieron como una manta pesada. Samantha quiso gritarle por todo el dolor que le había causado. Pero algo en su interior la contuvo. Algo en lo profundo de ella sabía que gritarle no cambiaría nada. Ya había pasado por demasiado. Había perdido demasiado. ¿Pero podría perdonarlo de verdad? ¿Podría realmente confiar en él después de todo? Las preguntas se arremolinaban en su mente como una tormenta, cada una más abrumadora que la anterior. No se trataba solo de Isen, de sus errores pasados. Se trataba de su futuro, su bebé, las decisiones que tenía que tomar ahora. No podía permitirse el lujo de ser ingenua nunca más. Tenía que pensar con claridad. Tenía que pensar en la vida que traía a este mundo y si Isen era realmente alguien en quien podía confiar. Respiró hondo, intentando serenarse. No sé si puedo confiar en ti, Isen, dijo, con las palabras pesadas en el pecho. No has hecho más que lastimarme desde el principio. Has guardado la distancia y ahora esperas que crea que quieres ayudar después de todo. Isen asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. No tenía derecho a pedir su confianza, no después de lo que la había hecho pasar. Pero tenía que intentarlo. Tenía que arreglar las cosas por ella, por su hijo. Sé que no merezco tu perdón, dijo en voz baja, pero te lo pido de todos modos. Te demostraré que hablo en serio. Haré lo que sea necesario para arreglar las cosas. No tienes que hacer esto sola. Estaré aquí. Estaré aquí para ambos. Samantha sintió una mezcla de emociones. Ira, duda, pero también algo más. Algo que no esperaba sentir. Esperanza. No sabía si podría volver a confiar en Isen. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, existía la posibilidad de que las cosas fueran diferentes. Pero aún había una cosa que pesaba mucho en su mente. El bebé. ¿Estaría Isen realmente ahí para el niño?
¿Cumpliría sus promesas? ¿O era solo otro gesto vacío para hacer? ¿Acaso lo haría sentir mejor? Samantha no sabía las respuestas, pero no podía ignorar la posibilidad de que este fuera el comienzo de algo nuevo, algo que podría cambiarlo todo. Mientras el silencio entre ellos se prolongaba, Samantha se sentía dividida. Una parte de ella quería alejarse, dejar atrás a Eisen y resolver esto por sí misma. Pero otra parte, la que siempre había creído en las segundas oportunidades, no podía abandonar la esperanza de que tal vez, solo tal vez, Eisen finalmente estuviera listo para ser el hombre que ella necesitaba que fuera. Y a medida que pasaban los minutos, la respuesta parecía hacerse más clara. El futuro era incierto, pero con Eisen ahora frente a ella, ofreciéndole su ayuda, sentía que había dado el primer paso. ¿Qué pasaría después? Solo el tiempo lo diría. El corazón de Samantha se aceleró, sus pensamientos chocaron entre sí como olas en una tormenta. Había escuchado las palabras de Eisen, la disculpa, las promesas, y sin embargo, en el fondo no podía quitarse la sensación de que algo faltaba. ¿Era esto realmente un cambio? ¿O era solo otro intento de suavizar las cosas? ¿De arreglar la superficie sin abordar nunca los verdaderos problemas? Mientras Eisen esperaba una respuesta, el peso del silencio se volvió insoportable. Su mirada no la abandonó. Sus ojos suplicaban la oportunidad de demostrar su valía. Finalmente había reconocido sus errores, admitido sus faltas, pero Samantha no estaba segura de si eso era suficiente. El dolor, los años sintiéndose abandonada y abandonada, esas cicatrices no sanaban con unas pocas palabras. Lo había aprendido a las malas. Su mente volvía una y otra vez a su hijo. ¿Qué futuro le depararía a este bebé? ¿Sería uno lleno de la incertidumbre y la decepción que ella había vivido durante tanto tiempo? No soportaba la idea de arrastrar a su hijo a un mundo de promesas incumplidas, de gestos tibios que no servían cuando más importaba. Quiero creerte, dijo Samantha en voz baja, casi como si hablara consigo misma. De verdad que sí, pero me han decepcionado demasiadas veces y no puedo poner a mi bebé en esa situación. No puedo dejar que él o ella crezca en un mundo donde la gente dice una cosa y hace otra. Eisen dio un paso al frente, con una expresión de determinación. Lo entiendo. Sé que no tengo derecho a pedir tu confianza, pero lo que te ofrezco es real. Te demostraré día a día que estoy comprometido a estar aquí para ti y el bebé. No solo con mis palabras, sino con mis acciones. Estaré ahí para ti, Samantha. Te lo demostraré. La sinceridad en su voz era innegable. Samantha podía ver el dolor en sus ojos, la lucha que estaba atravesando, tratando de borrar los errores de su pasado. ¿Pero podría arriesgarse? ¿Podría arriesgarse a abrirle su corazón de nuevo, solo para ser decepcionada una vez más? Cada instinto dentro de ella gritaba para protegerse, para proteger su corazón de más dolor. Pero una pequeña parte de ella, la parte que aún anhelaba algo real, algo mejor, no podía excluirlo por completo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro donde ambos pudieran estar ahí para el niño, donde Eisen realmente podría ser el padre que nunca había sido. La idea era aterradora y esperanzadora a la vez. Todavía no sé si puedo creerte, dijo con voz temblorosa, pero con palabras firmes. Pero estoy dispuesta a darte una oportunidad. Solo recuerda, las acciones hablan más que las palabras. Necesito que me lo muestres, Eisen. Necesito que demuestres que puedes ser el hombre que siempre esperé que fueras. Por el bebé, por los dos. Eisen asintió, su expresión se llenó de alivio. Pero él no sonrió. Sabía que esto era solo el comienzo. Una oportunidad. Sí, pero era frágil. Podría fácilmente destruirse si no cumpliera su palabra. Ya había perdido mucho, pero ahora tenía una última oportunidad de corregirlo. No te defraudaré, prometió con la voz cargada de emoción. Juro que haré todo lo que pueda para arreglar las cosas. Para ti, para el bebé. Demostraré que soy digno de tu confianza.
La habitación volvió a quedar en silencio y la tensión entre ellos era palpable. Samantha sintió una profunda sensación de incertidumbre, pero también sintió algo más, un pequeño destello de esperanza. ¿Podría este realmente ser el punto de inflexión? ¿Podría Isen realmente cambiar? Era demasiado pronto para decirlo, pero por primera vez en meses, se permitió imaginar la posibilidad de un futuro donde las cosas pudieran ser diferentes. Ella siempre había sido una luchadora y no estaba dispuesta a rendirse ahora. Ni por ella misma ni, mucho menos, por su bebé. Ella le daría la oportunidad de demostrar lo que valía, pero estaría observando, esperando a ver si sus acciones coincidían con sus palabras. La confianza no llegaría fácilmente, pero tal vez, solo tal vez, había esperanza para ambos. Mientras estaban allí, sin hablar ninguno de los dos, un nuevo entendimiento comenzó a formarse entre ellos. No se trataba simplemente de arreglar lo que estaba roto. Se trataba de construir algo completamente nuevo. Algo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos necesitaban desesperadamente. El futuro todavía era incierto, pero por primera vez, ya no caminaban solos. Solo el tiempo dirá si lo conseguirán o no. Pero en ese momento, ambos dieron un paso hacia algo mejor.